Bien, bien, gracias. Bueno, inicio la grabación. Y bueno, vamos iniciando la sesión de hoy. Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Sí? Digamos que el contenido de la presentación es bastante grueso, entonces vamos a arrancar una vez para que nos rinda y podamos terminar PowerPoint. Vamos a ver por acá, semana 2. ¿Qué es esta? No, no es esta. Bueno, empecemos por acá. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la semana 2. Vamos a hablar entonces inicialmente sobre la evidencia de aprendizaje 1, que vence la próxima semana. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los diferentes objetivos de un sistema de gestión de bases de datos. Vamos a hablar del modelamiento de datos jerárquico en red, modelamiento de datos orientado a objetos y modelamiento relacional. Entonces, vamos a arrancar hablando sobre la evidencia de aprendizaje 1. ¿Listo? La evidencia de aprendizaje 1 en este momento ustedes pueden verla. ¿Sí? Ya pueden explorar la evidencia de aprendizaje 1, ya está disponible para que la revisen. Y esta tiene como plazo máximo de entrega el día 15 de mayo, si no estoy mal. A ver. Bueno, debería ser al 14 de mayo. Ahorita verifico la configuración, pero es al 14, listo, porque sería la semana 3. Entonces, esta actividad tiene como objetivo definir los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta, ¿sí?, las necesidades de la tecnología existente ni otras restricciones. Solamente nos vamos a enfocar en los datos, ¿sí? En cómo vamos a organizar esos datos para que los podamos tener de manera coherente, ¿sí? Que podamos garantizar integridad de la información, seguridad y demás. Entonces, esas son las instrucciones, igual las pueden ver, como les digo, en la plataforma. ¿Sí? La idea es revisar todos los recursos y contenidos de la unidad 1. Para el desarrollo de la actividad deben realizar lo siguiente: es leer el documento caso de estudio que tienen disponible allá, ¿cierto? El caso de estudio, luego de leer el caso de estudio, tener en cuenta los siguientes aspectos para diseñar el modelo de entidad-relación. Entonces deben estudiar el enunciado y elaborar dos listas. Una lista con los candidatos a ser entidades, o sea, que iguales van a ser las entidades, y otra con las posibles relaciones junto con las correspondientes cardinalidades de correspondencia, es decir, de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Tener en cuenta las redundancias en el modelo entidad-relación, por ejemplo, varias entidades unidas por varias relaciones formando un ciclo. En estos casos puede eliminarse una relación y validar que según la sistemática del caso de estudio puede funcionar con las entidades restantes. La idea es que hagamos un diagrama y podamos ver que nosotros podemos ir de una entidad hacia otra a través de esas relaciones, y no que tengo que relacionar todas las entidades con todas para poder comunicarme entre ellas. Yo puedo ir de una entidad hasta otra cuando no hay una relación directa a través de las relaciones intermedias que hay. Entonces esa es la idea. La actividad puede ser en grupo máximo de 4 personas. Entonces, para el tema de grupos en la plataforma, ustedes pueden seleccionar qué grupos van a formar. La idea es que formen esos grupos, ¿sí?, y las entregas las hagan por grupos. Yo configuro la actividad para que sea de esa manera. En la plataforma
usted se encuentra en la opción de grupos en personas. Hay una opción allí de personas y al lado está esa parte. Vamos a ver si se las muestro por acá rápidamente. Bueno, a ver. Voy a revisar aquí algo. Es el 14 de mayo. Sí, la fecha de entrega 14 de mayo. Y por acá hay una opción que se llama personas y aquí están los grupos. Usted busca esos grupos cuáles y se adiciona a un grupo. Listo. Entonces acá más y selecciona qué grupo se va a agregar y de esa manera se van agregando los grupos. Máximo 4 estudiantes por grupo. La idea es que se agreguen acá para cuando entreguen, entreguen por grupo y la evaluación, digamos, le aplique a todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se debe entregar? Una imagen, ¿sí? Con el modelo de entidad de relación, el documento, un documento en formato de PDF con su respectiva portada, introducción y desarrollo y explicación de la actividad, donde se denote cómo llegaron, ¿sí? A crear el modelo de entidad de relación. De todas maneras, recuerden que tienen que hacer las dos listas, documentar esas dos listas, qué análisis hicieron al caso de estudio, por qué determinaron esas entidades, por qué determinaron las relaciones, ¿sí? Todo documentado. E igualmente al final un video donde expliquen ese proceso que tienen, que tuvieron al hacer el diseño del esquema. Listo. ¿Alguna duda con respecto a la actividad? Por mi parte, todo claro, profe. Ok, bueno. Vamos a hablar un poco ya sobre lo que son las bases de datos. Vamos a pasar a los sistemas de gestión de bases de datos, luego a lo de modelados, para que en la AAA empecemos a hablar un poco de modelo de entidad de relación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una base de datos? Ya lo hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Es una colección organizada de información de manera estructurada, ¿sí? O datos, típicamente que son almacenados de manera electrónica desde la computadora, ¿sí? Y generalmente las bases de datos son controladas desde el sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? Por su sigla en inglés, DBMS. Entonces, en esos sistemas se almacenan las bases de datos. Dato o información, las diferencias que, como les decía, un dato es solamente un registro, la representación es solo un registro totalmente independiente, no hay una relación, ¿cierto? Nombre, Manuel, pero no, pues Manuel no dice nada. País, Colombia, pues, Colombia es un dato, no hay información allí, no hay una relación entre esos dos datos, ¿cierto? Ya se convierte en información cuando digo Manuel tiene 20 años y es de Colombia, ya ahí hay información. Ya hay, son varios datos que tienen una relación entre sí que me permiten ya obtener información, ¿cierto? Yo estoy diciendo Manuel tiene 20 años y es de Colombia, porque estoy basándome en esos datos que están allí y tienen una relación entre sí. Entonces, los tipos de datos que podemos tener dentro de digamos, los sistemas de gestión de bases de datos tenemos int, el small int, medium int o int o bin. Entonces esos son números, son tipos de datos enteros y decimales, ¿sí? Acá tenemos como la capacidad mínima y máxima de cada uno de esos tipos de datos dentro de la base de datos, ¿sí? No nos vamos a profundizar mucho acá. Alfanuméricos tenemos char, varchar, tiny bold, tiny text y bold, ¿sí? Tenemos las capacidades del chat, del varchar. Por ejemplo, a nivel de SQL Server tenemos en el varchar, ¿sí? Depende también de los motores, puede que hayan unos tipos de datos o no. Tipos de datos, fecha y hora, data, time, date, year, time stop, ¿sí? Son tipos de datos que tenemos a nivel de fechas y horas,
¿sí? El date solamente sería día, mes y año, el time solamente la hora, year solamente el año, data time tiene día, mes, año y hora, minutos, segundos, ¿sí? Componentes de la base de datos, ¿sí? La tabla está compuesta por filas y columnas, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Entonces las filas son cuando ya tenemos los datos insertados de un registro en específico, y las columnas son como los atributos. El registro, pues por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de un registro que es el 10002, que es David Villar Ruiz, por ejemplo, tiene una dirección, un teléfono y una ID de programa que está vinculado. Ya eso es un registro. Otro componente de la base de datos son las consultas. Sí, más adelante vamos a aprender a hacer consultas, donde podemos acceder a los datos almacenados y según los criterios, ordenarlos o filtrarlos. Aquí estamos haciendo un select, ¿sí? De unos campos que se llaman, por ejemplo, código producto, nombre producto, de la tabla producto. Informes, ¿sí? La manera más eficiente de mostrar nuestros datos es a través de informes, ¿sí? Informes que hacemos basados en consultas y luego los mostramos de manera visual o a través de tableros de mandos, como lo mostraba la clase pasada, donde podemos ya tener información que nos pueda ayudar o apoyar en la toma de decisiones. Los formularios son una especie de plantillas que facilitan la introducción de datos. ¿Sí? A través de los formularios, el usuario final ingresa datos y registros, o los modifica, o los elimina, o los lee. ¿Sí? A través de estos formularios podemos, ¿sí?, hacer ese tipo de actividades. Ya conociendo el concepto de lo que son las bases de datos, vamos a lo que es un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, los sistemas de gestión de bases de datos, ¿sí?, son los software que se encargan de hacer la administración de las bases de datos. Es decir, contienen bases de datos, por eso se llama sistemas de gestión de bases de datos, porque en su contenido, digamos, tienen las bases de datos, pero no solamente contienen las bases de datos, sino que tienen todo el paquete para que podamos hacer una administración correcta de ellas. Es decir, vamos a asignar usuarios, a los usuarios les podemos asignar unos permisos específicos, podemos asignar tareas automáticas para hacer un backup, por ejemplo. Todo eso lo hacemos desde el sistema de gestión de administración de la base de datos. Sí, podemos decir qué usuario va a escribir, qué usuario va a eliminar registros de la base de datos. Podemos tener un log, sí, podemos registrar un log que nos permita tener un seguimiento de todas las operaciones que se hacen en la base de datos. Entonces, ellos permiten la extracción de la información. El usuario final no tiene conocimiento de cómo se hace el almacenamiento físico de la base de datos, eso está también en la administración del sistema de gestión de base de datos. Permite generar independencia, que consiste en la capacidad de modificar esquemas, ¿sí?, de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Entonces, los objetivos, digamos, lo que busca un sistema de gestión de bases de datos es consistencia en los datos, que esos trabajen de manera independiente, ¿sí?, que se pueda tener manejo de transacciones, que brinde seguridad de los datos y que el tiempo de respuesta sea eficiente. Entonces, a nivel de consistencia, ¿sí?, en aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la redundancia, por ejemplo, será necesario vigilar que aquella información no aparezca repetida, se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. ¿Sí? Cuando por cualquier motivo, caso complejo, a nivel de normalización no se pueda lograr que ciertos datos no sean redundantes, entonces hay que garantizar que la actualización de esos datos que están redundantes sea de forma simultánea. Independencia es la forma, digamos, de gestión de las bases de datos para mantener los datos separados de programas que se puedan trabajar de manera independiente, ¿sí?, que no requiera modificar una interfaz o un programa, sino que la modificación se haga desde los datos. Seguridad, ¿sí?, la información sea almacenada de manera segura. Como les digo, los sistemas de gestión de bases de datos permiten crear usuarios y permiten crear administración de usuarios y roles, por decirlo así, con permisos, para que garanticemos que se cumpla o no se cumpla
con un requerimiento, digamos, o una acción dentro de la base de datos. Entonces, eso nos da la seguridad, ¿cierto? Restringimos unos accesos o no a las bases de datos e igualmente se van registrando logs para garantizar que se tenga un control o una auditoría de lo que se está haciendo. Igualmente la base de datos como tal permite, por ejemplo, generar triggers, que los triggers nos permiten el apoyo, digamos, a esas auditorías, es decir, que cuando se haga un update de cierta tabla, entonces eso lo registren, haga un registro, ya sea un archivo plano o en una tabla dentro de la base de datos de quién hizo la modificación, de quién hizo la inserción, ¿sí? Podemos tener control de las transacciones que hacemos, ¿sí? A través del manejo de transacciones. Entonces, si no se ejecuta una transacción completa, hace el rollback, la devuelve y la base de datos queda como estaba antes de iniciar esa transacción, garantizando así su integridad. Están escribiendo algo. Yo, profe, y en caso de que sí se quiera hacer la transacción, se utiliza el commit, ¿cierto? Sí, pero se hace commit cuando se cumple con toda la transacción de manera eficiente. Y Por en algún caso de que motivo, no se devuelven los a, tra datos y se hace un rollback. a través del rollback, exacto. Listo. Tiempos de respuesta, lógicamente, digamos, lo que se busca es que se minimice el tiempo de respuesta. Para eso, digamos, los sistemas de gestión de base de datos, lo que hacen es que cada que tú haces una consulta, si es la primera vez que la hace, es un poco más lento porque es su primera vez, y luego almacena eso por allá en caché, ¿cierto? Y luego cuando vuelves a ejecutar esa misma consulta ya es mucho más rápido porque esa consulta ya está almacenada, ya está preparada. O podemos crear vistas, por ejemplo, con consultas que normalmente estamos haciendo todo el tiempo. Las vistas funcionan como una tabla virtual y de esa manera tenemos la información mucho más rápido. O sea, brinda muchas opciones el sistema de gestión de base de datos para que los tiempos de respuesta sean más eficientes. Por ejemplo, el indexar un campo de la tabla. Cuando indexamos, también ayudamos a que el tiempo de respuesta sea mucho más eficiente. Entonces, hay muchas maneras desde la administración y desde cómo nosotros usamos la base de datos, él nos permite, desde varios puntos de vista, por decirlo así, desde varios frentes, nos permite lograr, ¿sí?, que se minimicen esos tiempos de respuesta, que sea mucho más eficiente, gracias a los índices, gracias a las vistas, ¿sí?, gracias a los procedimientos almacenados. Todo eso ayuda a que sea mucho más eficiente y que el tiempo de respuesta sea el esperado. ¿Listo? Y por acá tenemos nuevamente el sistema de gestión de bases de datos, es que un conjunto de programas. Eh, y tenemos las dos siglas, sistema de gestión de bases de datos en español y DBMS, Database Manager System. ¿Listo? ¿Dónde se aplica, digamos, el uso de bases de datos o dónde se usan bases de datos? En el sector de servicios, sector industrial, transporte, sector de comercio, financiero, construcción, telecomunicaciones, educación. En todos los sectores hoy en día necesitamos uso de base de datos. ¿Sí? Un sistema de información que no almacene en una base de datos, pues es un sistema de información o un sistema, por decirlo así, estático, ¿cierto? Que no está produciendo datos de información. Hoy en día estamos en la era de la información donde todos los medios, cualquier disciplina, ¿sí?, requiere y aplica el uso de bases de datos. ¿Sí? En todas partes ustedes verán que si usted quiere tener información a largo plazo, si usted quiere mantener sus clientes, si usted quiere tener control y hacer unas tomas de decisiones enfocadas en sus resultados, en sus objetivos de resultados, enfocadas en su historial con sus clientes, en su historial con su personal o con su talento humano, pues usted tendrá que ir guardando toda la información en bases de datos que luego les permitan generar, o todos los datos para luego generar información que le apoye a tomar decisiones. Entonces, si queremos hacer tomas de decisiones eficientes, pues requerimos de bases de datos, incluso para el tema, por ejemplo, de los deportes. ¿Sí? Es decir, esos sistemas de esos juegos de apuestas y demás, todo eso está procesando datos, moliendo información como la usted no se imagina. ¿Sí? Dicen que gracias a la Big Data ganó, por ejemplo, la presidencia Donald Trump. ¿Sí?
gracias a cómo explotó la Big Data y gracias a cómo explotó las redes sociales. Si no hubiera sido por eso, no se hubiera montado una presidencia de Donald Trump. Entonces, todo eso impacta, o sea, en todas, o sea, hoy en día es algo transversal que afecta toda nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Sí? Aplicaciones y herramientas existentes. Bueno, acá tenemos unas representaciones, digamos, los más representativos entre lo que es bases de datos relacionales. Entonces tenemos a MySQL, tenemos a Postgres, tenemos a SQL Server, tenemos a Oracle, ¿sí? Hay muchos más, sí, hoy en día tenemos muchos orientados a la nube. Incluso tenemos Oracle en la nube, tenemos a Azure, tenemos a Amazon y muchos más. Ofrecen sus servicios de administración de bases de datos desde la nube, ¿sí? Por acá tenemos unas muestras de bases de datos no relacionales, como lo son MongoDB, Cassandra y Firebase, ¿sí? Listo. Tipos de usuarios en las bases de datos. Listo. Entonces tenemos usuarios finales. Los usuarios finales son los que no ingresan a la base de datos a nada, ¿sí? Ellos no tienen una interacción directa con la base de datos, además. No saben ni a dónde está llegando lo que ellos están ingresando a través de las interfaces. Ellos simplemente utilizan un sistema de información que tiene unas interfaces que a través de esas interfaces interactúan con la base de datos, pero ellos no tienen conocimiento de qué hay detrás de esa interfaz. Simplemente la utilizan, están alimentando la base de datos, posiblemente están consultando informes y generando informes, ¿sí? Pero ellos por debajo no saben qué está pasando, cómo se genera el informe. Si yo listo, por ejemplo, que estoy haciendo una lectura o que yo estoy haciendo una modificación, una eliminación, ellos lo hacen a través de las interfaces, ¿sí? Entonces, para ellos es transparente si la base de datos está en MySQL, si está en SQL Server, si está en Oracle, si está en Azure. Para ellos es transparente, ¿sí? Programadores. Entonces, los programadores son los profesionales informáticos los que están desarrollando la solución que usa el usuario final, ¿sí? Y ellos sí deben de conocer a qué bases de datos voy a registrarme, ¿sí? A qué base de datos, en qué base de datos debo conectarme, en qué base de datos voy a estar consultando, voy a estar registrando, voy a hacer el CRUD. Entonces ellos sí están todo el tiempo conectándose a esa base de datos, haciendo pruebas, verificando, ¿sí? Que tenga acceso al servidor, que tenga acceso a la base de datos, que la aplicación, digamos, tenga configurados los parámetros necesarios para hacer la conexión exitosa y demás. Ellos se encargan de eso. Son los que desarrollan la solución, ¿sí? Y por tanto ellos tienen una interacción constante directa con la base de datos. Tenemos a los diseñadores, que son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos. También se encargan de construir las bases de datos, es decir, de hacer los modelamientos, de crear las bases de datos, de definir cuáles son las restricciones, cuáles son las relaciones, ¿sí? Y los elementos que son pertinentes para la base de datos. Si es pertinente hacer la base de datos en SQL Server, en MySQL, ¿sí? En Oracle, en qué motor es mejor, es más eficiente, etcétera. De acuerdo a las necesidades del diseñador, plantea esa solución. Y los administradores son los que se encargan de implementar. En la base de datos, escogen qué tipos de ficheros van a tener y cuáles van a ser los índices para que sea más eficiente. Determina dónde ubicar esos ficheros y administra todo el tema de accesos y de seguridad, qué usuario va a ingresar, qué usuario no va a ingresar, qué usuario tiene qué permiso, qué usuario le denego tal permiso o se lo doy, ¿sí? Todo eso lo hace el administrador de la base de datos, o DBA, como se le llama. Listo. Algo muy importante es, y que nos venden con el tema de gestiones de sistemas de gestión de base de datos, es el tema de seguridad.
Entonces, cuando nos referimos al concepto de seguridad, también denominado privacidad, ¿sí? Estamos hablando específicamente de cómo lograr que esos recursos del sistema que interactúan con una base de datos sean utilizados con los fines previstos, ¿sí? No debemos perder de vista que, por ejemplo, hoy en día los hackers no buscan dañar un servidor o no buscan quemar una máquina, sino que buscan es secuestrar la información, secuestrar el acceso a los datos, ¿cierto? Una compañía sin sus datos no es nada, entonces ellos buscan entrar, ¿sí? Y secuestrar esos accesos para que paguen, ¿sí? Por esas liberaciones. Entonces, esa seguridad, ¿sí? El sistema debe tener seguridad desde el frontend hasta el back. En este caso estamos hablando del back, ¿sí? Que son el nivel de base de datos, del motor de base de datos. Entonces, protección de ataques externos, protección frente a caídas del software o los equipos, ¿sí? El tema de garantizar tener una base de datos siempre espejo a la digamos, producción, por si se cae, pues tener ese espejo de reflejo. Protección frente a los usuarios no autorizados, que solamente los usuarios autorizados y con los, digamos, permisos que se les da, que los cumplan, ¿sí? Que no se incumplan, digamos, esas garantías que se dan de que los usuarios tengan unos accesos permitidos, otros no. Todo eso se debe dar desde la administración de la seguridad. Entonces, medidas de seguridad tenemos físicas, ¿sí? Como el control de acceso a los equipos, principalmente a esos servidores, qué usuario se puede conectar o qué usuario puede acceder a un servidor o no. Se reciben, digamos, a través de claves, de contraseñas, ¿sí? Normalmente cuando se va a acceder, digamos, o se va a conectar a un servidor, cada usuario tiene una clave y una contraseña específica para también hacer seguimiento y trazabilidad de cuando se hace un daño o no en la base de datos, saber qué usuario fue, ¿cierto? Es necesario tener eso. Si le damos al mismo usuario a todos los empleados y el daño aparece con el usuario que tienen todos los empleados, ¿cómo sé yo quién hizo el daño, ¿cierto? Si yo le doy un usuario a Pepito Pérez, tiene su usuario, ¿sí? María Carvajal tiene su usuario, Juanito Pérez también tiene su usuario, cada uno, si yo sé que hay un daño, pues el responsable de ese daño sería el usuario que lo hizo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el usuario se dé, obviamente, para, por ejemplo, ya cuando es una aplicación, normalmente se estandariza un usuario, o se hace un usuario específico para esa aplicación para saber si hay hubo una filtración, esa filtración o ese ataque se dio directamente desde una aplicación en específico. Todo eso se debe controlar. Otras medidas de seguridad son personales, solo permitir acceso a los ambientes. Entonces, por ejemplo, normalmente en las aplicaciones se tiene un ambiente de desarrollo. Cuando yo estoy desarrollando, estoy interactuando solamente con la base de datos de desarrollo, no la base de datos de producción. Cuando yo voy a la base de datos de producción o cuando voy a hacer el despliegue en producción, entonces el encargado de la seguridad de la base de datos es el que configura, ¿sí? Hace los parámetros de configuración en la conexión a la base de datos, ya con los permisos, ¿sí? Y con los accesos que él conoce, que muy posiblemente el desarrollo, él conoce solamente los permisos para el acceso a los ambientes de desarrollo, no a los ambientes de producción. Es lo más sano, ¿cierto? A través del sistema de gestión, implementación de protocolos y diferentes herramientas que brinden una mayor seguridad. Entonces, las bases de datos deben ser protegidas en casos de pérdida, fuego, robo, cualquier otro caso de incidentes de destrucción. Como les digo, la idea es que siempre una base de datos, cuando está en un ambiente productivo, debe tener un espejo, ¿sí? Y se le debe realizar un backup con, con mínimo, digamos, un día de antelación. Es decir, yo debería tener una base de datos respaldo del día anterior mínimamente. Los datos almacenados en la base de datos deben tener la opción de reconstruirse en caso de que ocurran accidentes desde el backup, ¿sí? Los datos deben contemplar un protocolo de auditoría, tema de construirse de manera que no permita accesos no autorizados, ¿sí? Ningún sistema debe permitir intromisiones malintencionadas, se debe llevar un historial de las acciones ejecutadas por los usuarios, ¿sí? Un log, como se le llama normalmente. Debe tener log para llevar control detallado de sus movimientos en la base de datos. Entonces, una de sus características de la seguridad en las bases de datos que son, se busca que haya confidencialidad de la información, integridad de la información y que esa esté disponible.
Funciones del DBA. El administrador de la base de datos, ¿sí? Es el profesional que se encarga de administrar las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en una compañía normalmente está el equipo de desarrollo, ¿sí? Y está el equipo de TI. Dentro de TI, ¿sí? Son los que se encargan de subir ambientes productivos o hacer los despliegues, ¿sí? Normalmente acompañados por el desarrollador y demás, pero entonces ellos deben de administrar todo el tema de base de datos. Entonces, donde se requiere ingresar un usuario en una clase, son ellos los que lo deben hacer. Ellos se encargan de hacer la gestión de las bases de datos, ¿sí? Es la persona que tiene más conocimientos y entiende las reglas básicas de las relaciones entre las bases de datos, modelado de datos, diseño de las bases de datos, ¿sí? Es experto también en la recuperación de información según esas necesidades, se encarga de hacer la auditoría, ¿sí? ¿Qué usuario hizo qué? Sí, de acuerdo a esos logs, de acuerdo a esos registros que tienen, cómo, digamos, se puede llegar a entender esas auditorías. Integración con aplicaciones, casi siempre las organizaciones necesitan varias aplicaciones que interactúen. Para eso se necesita que esas aplicaciones se conecten a las bases de datos y juega un papel importante el DBA, ya que es el responsable de hacer esa interoperabilidad. Debe encargarse de resguardo y recuperación de los datos, ¿sí? de verificar y probar que los backups se estén generando correctamente. Si se trabaja con bases de datos espejo, entonces que los espejos estén funcionando bien, ¿sí? Planificar la capacidad, es decir, más o menos listo, cómo estamos quedándonos de disco. Bueno, cómo estamos de disco, porque finalmente las bases de datos se registran en un disco duro. Entonces, si yo tengo una base de datos que está consumiendo mucho espacio, muchos recursos, pues verificar qué está pasando allí, o si tengo que comprar más espacio, entonces gestionar la compra, ¿sí? Administrar los cambios que se puedan ir dando en la base de datos. Entonces, acá está de manera resumida esas responsabilidades. Conocimiento pleno de objetos, instalación de software de base de datos, instalar parches o hacer VPAC, instalar el software de clusters, configurar ambientes clusters, configurar ambientes de contingencia, ¿sí? Si sé que la base de datos, qué contingencia tengo, crear bases de datos, gestiones de usuarios, administrar usuarios, administrar la distribución de los recursos, estructurar y disponer el almacenamiento de los datos a nivel físico y lógico. Digo, a nivel físico, un disco duro, listo. Estoy consumiéndome los discos duros. ¿Cuánto tiempo voy a durar con ese disco duro que tengo? ¿Cuánto tiempo necesito para gestionar eso? Definir y controlar el uso de estándares, revisiones y toma de decisiones para la creación de proyectos, evaluar nuevos releases del software y de la base de datos. Cuando hablamos de releases nuevas, mejoras o agregar funcionalidades a un producto ya desarrollado, analizar los impactos antes de realizar cualquier cambio, ¿sí? Las compañías cuando son bien organizadas, cualquier paso a producción pasa por algo que se llama comité de cambios. Y en el comité de cambios está el DBA, ¿sí? Está el desarrollador, está el que se encarga de soporte, está el que se encarga, digamos, o el que representa al cliente, y de ahí se hace un estudio de impacto de riesgo del cambio. Control de rendimiento de bases de datos, implementar diferentes políticas de seguridad, políticas de respaldo, recuperación, finalizar la planificación y capacidad de la capacidad para el cambio de la infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vivimos una experiencia cuando yo estaba trabajando en la compañía, digamos, donde trabajé varios años antes de dedicarme el tiempo completo, y fue que a nosotros nos tocó el paso de tener servidores físicos a comprar servicios en la web, comprar servidores en la nube, ¿sí? Y por desconocimiento se colapsó el sistema porque se compraron, digamos, los mismos recursos que tenían físicos en la nube, ¿sí? Sin tener en cuenta que los datos deben de ir hacia ciertos, sí, deben ir a esos servidores que están en la nube y volver a bajar. Y eso implica que se debe disponer de más recursos, es decir, si usted tiene un servidor físico con unas capacidades, básicamente el servidor en la nube debe doblar esas capacidades para que pueda darte un rendimiento parecido, y eso no se tenía en cuenta, ¿cierto? Cuando se hizo ese cambio no se tenía ese conocimiento, esa experiencia, y claro, cuando pasamos a la nube, eso fue el despelote. A cada rato se bloqueaban los servicios, encolaban digamos, el sistema ya recibe por segundo, está recibiendo hasta 1000, 2000 peticiones por segundo, ¿sí? De vehículos que están reportando todo el tiempo una posición, una ubicación, un botón de pánico,
una apertura de una puerta. Entonces, cuando se quedaba colgado el motor de base de datos, empezaban a encolar esas peticiones, esos ingresos. Entonces, se empezaba a notar que los vehículos ya no reportaban, que no llegaban los eventos de pánico, etcétera. Claro, eso era un colapso porque pues podía haber un carro en riesgo que estaban robando y no sabíamos. Entonces, todo ese tipo de cosas se deben planificar. Y así, y aún así cuando se planifican, hay ese tipo de novedades, imagínense ustedes donde no se hicieron. Listo, entonces pasemos a lo que son modelos de bases de datos. Entonces tenemos lo que es modelo jerárquico, modelo de red, modelo de datos orientados a objetos y modelo relacional. Como la evolución que tenemos de los diferentes modelos a nivel de modelamiento de base de datos, ¿sí? Como en una línea de tiempo, por decirlo así, tenemos, primero tuvimos modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional, ahorita, digamos, ya también se está implementando un modelo orientado a objetos. Modelo jerárquico de red. Surge a través de un consorcio de industrias del área informática que tenían como objetivo regular el lenguaje de programación estándar que pudiera ser usado, ¿sí?, en multitud de órdenes. Ese consorcio estaba conformado por industrias e instituciones gubernamentales que tenían que ver con el proceso de datos. Y su principal meta era promover el diseño y la implementación de sistemas de datos más eficientes. Entonces surge la primera generación de bases de datos en red y las jerarquías, que consisten en guardar las estructuras de datos en listas y árboles, además de que permitió crear un estándar en las bases de datos, gracias a esos nuevos lenguajes implementados en los sistemas de información. Modelado orientado a objetos. Este modelo precisa una base de datos como una compilación de objetos o elementos de software que son reutilizables, con funciones y métodos relacionados, como lo vemos por acá, ¿sí? Muy relacionado con el concepto del paradigma de desarrollo orientado a objetos. Entonces, el orientado a objeto permite que la base de datos, ¿sí?, se relacione a través de los diferentes objetos. Los sistemas multimedia, por ejemplo, hilos geográficos y medio ambiente, son mucho más eficientes a administrar o hacer un modelamiento de los datos a través de modelado orientado a objetos y no modelado relacional. El modelado relacional de las bases de datos se rige por algunas normas. Ese es el que vamos a estar trabajando. El proyecto debe ser a través de un modelo entidad-relación. ¿Listo? Todos los datos se representan en forma de tablas. Es una característica del modelo relacional. Las tablas están compuestas por filas y columnas. Ya les he mostrado eso. Cada tabla debe poseer una clave primaria, ¿sí?, un identificador que haga que el registro sea único e irrepetible en esa tabla. Para establecer una relación entre dos tablas es necesario incluir en forma de columna en una de ellas la clave primaria de la otra a esa columna, y eso se llama clave externa o clave foránea. Entonces, el modelo de datos relacional representa la base de datos como un conjunto de tablas. El nombre relacional procede del hecho de que cada registro en la base de datos contiene información relacionada con un tema y solo con ese tema. ¿Sí? Aquí tenemos los registros, entonces nombre, Juan, está relacionado con el país y con la institución, ¿cierto? Aquí hay una relación entre nombre, país e institución. Entonces dice el modelo relacional. Los campos marcados como PK, primary key, indican aquellos que son claves primarias, lo que hace que el registro sea único. Y los campos marcados como FK o foreign keys, ¿sí?, son las claves foráneas o claves externas. Entonces tenemos por acá la tabla, ¿sí?, cliente. Y vemos que el cliente tiene su ID cliente, que es lo que hace que el registro de cliente sea único, nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento, y tenemos que ese cliente puede tener una cuenta, y esa cuenta tiene un ID que hace única esa cuenta, y tiene un saldo. Adicionalmente, eso pertenece a un cliente, ¿cierto? Por eso tiene un ID cliente. Desde cuando yo creo una cuenta, esa cuenta queda asociada automáticamente a un cliente. Hay una clave foránea allí.
Estructura de los datos relacionales. Deme un momento, por favor. Listo, qué pena con usted, estaba por acá revisando algo. Listo. Estructura de datos relacional. Entonces, la estructura de los datos del modelo relacional, como su nombre lo expresa, se refiere a esas relaciones que gráficamente se representan mediante una tabla, basándonos en la representación gráfica, que está compuesta por las propiedades, tipos de relaciones y sus respectivas claves. Entonces, las relaciones, el modelo relacional se basa en el concepto matemático de relación o la matemática relacional, que gráficamente, y eso tiene que ver mucho con el tema de conjuntos, gráficamente se representa mediante una tabla. Scott era un experto, digamos, en matemáticas y utilizó la terminología perteneciente a matemáticas, en concreto la teoría de conjuntos y la de lógica de predicados. Entonces tiene mucho que ver la matemática relacional con el tema de conjuntos, pertenece, no pertenece, ¿cierto? Hay una relación, no hay una relación en esos conjuntos. La tabla está compuesta por sus columnas y filas, y cuando hablamos de atributo, al nombre de una columna de una relación se representa gráficamente como una tabla bidimensional. En la fila corresponden los registros individuales y las columnas corresponden a los campos o atributos del registro. Propiedades de las relaciones. Cada relación tiene un nombre y este es distinto del nombre de todas las demás. Los dominios sobre los que se definen los atributos son escalares, por lo que los valores de los atributos son atómicos. Cuando hablamos de los dominios es como esa clave principal. ¿Sí? De ese modo, cada tupla, cada atributo toma un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas. ¿Sí? Vamos a hablar de normalización en nuestra triple A. No hay dos atributos que se llamen igual dentro de una tabla. ¿Sí? El orden de los atributos no importa, los atributos no están ordenados. Y cada tupla es distinta a las demás, no hay tuplas duplicadas y el orden de las tuplas no importa, porque tampoco están ordenadas. Nosotros le podemos dar orden. También tenemos lo que es el modelado de bases de datos a nivel de red. ¿Sí? Entonces, por acá tenemos que los modelos se usan para describir datos de modelo conceptual y físico, permiten especificar estructuras lógicas a través de bases de datos y proporcionan una descripción de un nivel más alto de implementación. Tenemos modelo de red y modelo jerárquico. Y con esto ya terminamos. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes, muchachos, hasta ahí cómo ven el asunto. Pero tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo orientado a objetos y el relacional? El modelo orientado a objetos trabaja bajo el paradigma de objetos, ¿cierto? Y utiliza los mismos conceptos del paradigma de desarrollo orientado a objetos. Entonces, digamos que no habla de tablas como tal, sino un objeto. Cada objeto, digamos, es un registro en la base de datos, ¿sí? Se maneja de manera diferente. Vamos a verlo por acá. Entonces ese paradigma también se aplica en las bases de datos. Sí, Listo. no es muy usado, pero digamos, aplica para cuando, digamos, requiera, por ejemplo, en los casos de multimedia, ¿sí? El almacenamiento de multimedia, por ejemplo, una base de datos relacional es bastante pesado. Entonces, el modelo relacional lo que hace es eso, ¿sí? Mira que, por ejemplo, cuando hablamos de relación, el orientado a objeto no habla de una relación, sino de una clase, ¿sí? Cuando hablamos de tupla, no estamos hablando en el modelo orientado a objeto, hablamos del objeto como tal. Cuando se habla de atributos, entonces en el modelo orientado a objetos no se dice de atributos, sino variable. ¿Sí? No se habla de procedimiento almacenado, sino de métodos. Listo, ¿Listo? profe. Y de pronto, ¿qué RDBMS es orientado a objetos? ¿No sabes, profe?
No conozco. No, listo. Pues habría que buscar DBMS. Habría que buscar qué sistema de gestión de base de datos, digamos, soporta el diseño, digamos, de la base de datos con el paradigma orientado a objetos. Listo, profe, muchas gracias. Preguntas, inquietudes. Todo claro hasta allí. Ya han revisado el material del curso. ¿Qué cositas han visto? Si quiere alguien comparte pantalla, lee el enunciado del caso de estudio y vamos aclarando duditas que tengan ahí de ese enunciado. ¿Quién se anima y comparte pantalla? Aprovechemos esos minuticos que nos quedan. Profe, buenas noches. Oscar. Profe, buenas noches, qué pena. Sí, buenas noches. Cuéntame, Oscar. Oscar. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Profe, es tan amable, de pronto le podría compartir pantalla, es para que miremos algo de la parte relacional. Yo estoy como tratando de hacer algo, entonces de pronto si voy por la idea que es. Claro que sí. Eso, profe, gracias. Dale. No, profe, qué pena, no me da para compartir pantalla porque tengo que descargar el Chrome. Entonces no me da en el momento. Listo, dale. ¿Alguien quiere compartir pantalla? Revisamos el enunciado del caso de estudio. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Ya lo revisaron. Cuénteme a ver. Listo, entonces si no tienen más dudas, igual ya nos quedan son 10 minuticos. Podemos dejar la sesión de hoy hasta acá. Nos vemos entonces en nuestra triple ya tenemos la triple los jueves, ¿cierto? Profe, hágale, yo le voy a traer las dudas a la triple A. Muchas gracias. Listo, revisen por favor el documento del caso de estudio y aclaramos cualquier duda que tengan respecto al documento en la triple A para que puedan avanzar esta semana, ¿listo? Profe, muchas gracias, una feliz noche. Vale, que tengan una feliz noche todos. Gracias, profe.